Muy buenos días, estimada Dinora. Muy buenos días, Un gusto doctor. saludar. Una disculpa, pero tuve unos detallitos ahí fíjese que esta semana hubo un tornado, o sea, no sé si supo, en San Cristóbal. Y pues el servidor tenía conectada la máquina frente a la corriente eléctrica. Y pues habían truenos y todo ese tipo de situaciones, apagones y subidas de luz. Y en una de esas se apagó mi máquina. Y prácticamente cuando quise encender, quise checarla, ya nunca más volví a encender, ya me dijeron que se había quemado una parte de la máquina y que lo que mejor convenía era comprar una nueva. ¿Te imaginas? El detalle es de que en esa máquina pues tenía yo, claro, ya me recuperaron mi información y todo, y en ese no hay problema. El detalle son los ingresos. Y hace ratito pues me estaba yo tratando de comunicar con la maestra Esperanza, que siempre me apoya. Y pues ella es la que me da el acceso a volver a... Envían por ahí un código y ella es la que me tiene que enviar el código para poder acceder. Pero bueno, ya estamos justamente en esta sesión. Entonces, eh, me gustaría empezar escuchando acerca de la... ¿Usted ya había entrado? ¿Ya tenía el gusto de conocerla? Fíjese, doctor, que ese día que estaba en la tarde, yo estaba en la colonia, entonces la señal en mi colonia es muy baja. Entonces eso también a veces impide, por eso dice uno, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y tratando de, pero como dicen, si me ve, estoy toda mal porque me pasó un accidente también acá en la casa. Con la lluvia que hubo, se cayó mi galera. Cae la galera y yo estaba ahí, me Ajá. cayó un barrote en la cabeza y mi mano, que se quebró mi manita. Mire cómo ando. O sea, pero aquí andamos. Sí, 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 ya lo conozco. Ya lo había visto, ese día quise entrar, pero no se pudo, pues yo dije, ya escuché la grabación, y como yo me quedo a veces en la colonia, pues también allá hay problemas de internet, de luz, si se trabaja, se va, se viene, y ese es el problema que siempre hemos tenido también allá donde trabajamos. Por eso a veces agarramos, bueno, yo Sí, agarré la maestría en fines de semana para ya estar en casa y tener toda la disponibilidad del internet, porque en las colonias no es tan claro. factible a veces estar en tener todo. No mandó, no mandó al grupo, ¿no? ¿Ya? Ah, ya. Sí, porque estaban preguntando los compañeros. Sí, ya le puse que quien guste Pero ingresar, que estuvo feo, también ¿verdad? Estuvo feo el tornado, ¿no? los tiempos. Se vio en las Sí, imágenes, estuvo estuvo. muy... Buenos días. Pues, sí, ya había pasado aquí en todo. Buenos días, buenos Buenos días, un días, gusto. maestro. Ya había pasado en algún momento aquí en San Cristóbal, pero nunca así, de esa forma. Sí, pues, Es muy complicado, pero bueno, lo importante es mientras que estemos con vida y que salud no y pasó todo. a mayores, Buenos ¿no? días, buenos días. Buenos días, Buenos maestro. días, bienvenidos. Pues Sí, bueno, estamos sí, todos, buenos les días. doy la mayor parte de las Como que el bienvenidas. audio Un del gusto. doctor no muy está, No sé ahí, sí me logra escuchar bien Dinora y Sí, su compañero Rey. bajito, pero ya. sí. A ver, ahí está. Pues, a ver dónde estoy conectado, permítanme. Sí, es donde tengo, se supone, más señal en la parte de mi segunda planta. Ahí está conectada
el equipo. Pues bueno, agradezco ahí su tiempo, su espacio. Vamos a avanzar, aunque sea algo de, de esta segunda sesión, y ya para que pues, podamos continuar con nuestras sesiones. Yo agradezco la espera, ¿no? La comprensión. Yo sé que a veces, pues, o sea, la problemática que a veces pasa, ¿no? Que ustedes están pues, en fines de semana y a veces pues uno por X o por Y motivo pues ahí les pide su apoyo, ¿verdad? Para que sea entre semana, pero ya nuestra sesión pues estamos llevando el día de hoy, la segunda. La tercera la vamos a llevar entre semana para recuperarla y la cuarta el próximo domingo, ¿sí? Para no afectar. Lógicamente no voy a afectar a nadie porque pues, no es un horario, ¿verdad? Que ustedes ingresaron o que ustedes prácticamente se inscribieron para llevar a cabo su curso, ¿no? Bajo esta situación sería, su inscripción fue, sus días son los sábados. Entonces, para nuestra tercera Domingos, sesión, maestro. perdón, domingos. Perdón, buenos días. Buenos Buenos días, días. domingo. Sí, gracias. Domingos. Entonces, sí, nuestra tercera sesión, para concluir en tiempo y forma, la vamos a llevar entre semana de esta semana. Porque si nos pasamos de este domingo al próximo, pues ya sería chocar con su próxima materia, y yo no quiero afectar a nadie. Entonces, quien tenga la posibilidad de conectarse y de participar, entre semana adelante. Quien no, no se preocupe. Únicamente con quien cumpla con las actividades, con las tareas, aunque no haya participado, porque comprendo esta situación de entre semana, ¿verdad? ¿Sí? No había ningún problema por parte de un servidor. Y pues ya el día de hoy iniciamos con esto. Les agradecería, no sé si fueran tan amables de poder activar ahí su cámara, ojalá y pudiera, para conocerlos rápidamente. Muchas gracias. Pues bueno, si así me autorizan, pues antes que nada, para aquellos que no me conocían, no me conocen, mi nombre es José Gálvez, a sus órdenes, yo soy el docente de esta asignatura, Sociología Educativa, y esencialmente estamos llevando pues, ya las sesiones como corresponde. ¿Sí? Estaba diciendo a su compañera que aquí en San Cristóbal hace poco pues esta semana hubo un mal tiempo y afectó estaba conectada a mi computadora, ¿sabes? Enchufada pues, a la luz eléctrica. Y con los rayos y todo ese tipo de apagones, se me quemó la máquina. Entonces, cuando uno ingresa a la plataforma, ya en automático queda grabado en el Zoom. Pues el detalle es de que hoy tuve que pedirle de favor, molestarla a la maestra Esperanza para pedirle la contraseña y pues poder ingresar. ¿Sí? Pues ahora sí, hasta la hora que ella pudo, pues, porque es domingo y es de descanso para ella. Pero bueno, al final de cuentas, ya estamos en esta sesión. Entonces, yo sé que, pues, aquí veo los nombres, ¿no? Claudia, Sergio, Rey, Dinora, mucho gusto, y Oscar. Es un gusto conocerlos en esta sesión. Y ya, si me permiten, ya está grabando. Si me permiten, no sé si pudieran todos activar la cámara para, si así me autorizan, regalarme una sonrisa y hacer una captura de pantalla, por favor, para guardarla en mi baúl de los recuerdos. No sé si me permiten, les agradecería infinitamente. Bueno, muchas gracias.
Pues bien, a la cuenta de tres, si me regalan una sonrisa, les agradeceré. A ver, a la cuenta, una, dos, tres, una sonrisa. Les voy a mandar al grupo, si me permiten en un rato, ¿sale? Para que lo guarden también ustedes. Listo. Bueno, lo voy a compartir en el grupo. Maestría. Aquí está. Lo voy a compartir para que ustedes lo guarden también. Entonces, ahí está. Bueno, pues entonces, les acabo de compartir. Me gustaría, de acuerdo a la primera actividad que realizaron, si alguien podría, bueno, que todos pudieran hacer un comentario de 1, 2, 3 minutos acerca del tema que ustedes escogieran. Podemos realizar alguna crítica, alguna autocrítica, o probablemente alguien diga, no, realmente en el panorama educativo estamos excelentes, ¿no? O sea, no hay nada que modificar. Somos una potencia educativa a nivel mundial. Probablemente alguien podría decir eso, ¿no? Es válido. Acuérdense que cada cabeza es un mundo, y cada uno de nosotros puede emitir lo que a su derecho conviene. Entonces, en la primera actividad que quedó, pues, era independientemente de elaborar su trabajo, que si podían realizar en esta sesión, aunque ya se ha ido prolongando, se ha ido, en esta sesión del día de hoy, pudieran realizar algún comentario, alguna apreciación, alguna Yo, autocrítica. doctor, Adelante, por favor. Adelante, lo escucho. para ir avanzando, mire, doctor, pues Sí, la materia, pues, sociología en la educación, y usted es un sociólogo, ¿ah, doctor? ¿Es sociólogo, doctor? licenciado en Derecho. Derecho, mire, pues a mí para empezar, es algo que sí me cuesta un poco, pues, aterrizar, ¿no? El tema de la sociología y más que nada todo lo que es la pedagogía, pues yo soy de profesión ingeniero electromecánico. Y por las áreas del destino y también con mucho gusto, soy docente. Y en ese sentido estoy acá, ¿no? En esta maestría para, pues, prepararme. Me ha servido mucho, ¿no? Hasta el momento ya he implementado muchas cosas que he aprendido. Y no cabe duda, pues, que la sociología, pues como su definición, ¿no? El estudio de la sociedad y el proceso de cómo, estructurar todos estos procesos, en este caso, aterrizándolo a la educación, esos procesos educativos, pues es imperativo, ¿no? Imperativo, tenerlo como una arma, ¿no? Porque nos topamos, pues, con muchos individuos de muchas, pensamientos diferentes, religión, cultura, estado socioeconómico diferentes. Cada ciclo escolar es un nuevo grupo de personas. Y luego sabemos que los tiempos cambian, ¿no? Hemos tenido alumnos que vinieron con la fiebre del TikTok, con la fiebre de las redes sociales, después la narcocultura, la música, o sea, todo eso hace que siempre nos topemos con una población estudiantil de diferentes características. Y es importante, vuelvo a repetir, es imperativo tener pues bases de sociología, ¿no? Que yo sé que la sociología es una materia o carrera muy compleja, ¿no? De comprender al individuo y los procesos de cómo se desarrollan ahorita en el contexto educativo. O sea, no estoy hablando ni en la sociedad, no cómo se comportan socialmente, sino en el ámbito estudiantil, ¿no? En la comunidad estudiantil. Es muy difícil, ¿no? Una vez se queda estancado a algo que vivió como estudiante, tal vez como condiciones como profesor, y no tienes contexto de qué están viviendo afuera. Por ejemplo, yo que no manejo Facebook, no me gusta, pero sí manejo el Canva, manejo el WhatsApp, pero te descontextualizas cuando no platicas con los chavos, ¿no? O sea, si no tienes el contexto de qué están viviendo realmente hoy, entonces sí es difícil, pues, crear esa chispa, ¿no? Esa detonación al interés en tu clase.
Entonces, pues sí, es muy importante tener bien la base de cómo se conduce y cómo desarrollar a la sociedad, ¿no? En este caso, a la comunidad estudiantil. Entonces, esa sería mi participación, ¿no? Que sí, es muy complejo, es una carrera universitaria ser sociólogo, ¿no? O ser pedagogo, o sea, entonces en esta maestría tocar esos puntos y que nos nutren, aunque sea poco, sí nos sirve. Y además, ahorita con la actividad de mapa conceptual, pues, pero nos dio mucho material, ¿no? Realmente voy a mentir si le digo que leí los 12 libros. Al menos en mi investigación, pues me basé en el de Gita, en Gita, ¿cómo se llama? Disculpe la palabra, el autor se me olvidó. Y el que estuvo, el de perdón, Anthony Giddens y la sociología, ahí es donde basé mi mapa conceptual para definir la sociología como ciencia, ¿no? Entonces, leí un poco de ese libro y pues, o sea, sí aborda temas muy interesantes que sí son básicos para la carrera docente, ¿no? Entonces, nosotros como pedagogos tenemos que nutrirnos, ¿no? No solamente de sociología, sino también de cosas tecnológicas, de estrategias educativas, eh, organigramas, cómo involucrar a todos los agentes educativos, desde la dirección, padre de familia, alumnos, compañeros, administrativos, todo para entender el mundo, ¿no? En el que nuestro principal producto es desarrollar a seres humanos que están en proceso de adquirir ciertos conocimientos y valores. Y ahora me atrevo a mencionar que, por ejemplo, nosotros como somos 3% aquí, somos maestros de preparatoria, son alumnos de 15 a 18 años que estamos formando. O sea, es muy importante pues tocar esa parte del humanismo, conciencia ecológica, conciencia, o sea, porque en esa etapa del estudio, en la preparatoria, muchos adquieren todas sus particulares como seres humanos, ¿no? Ahí desarrollan amistades, un sentido político, o sea, porque salen 18 años a votar, van a votar por un diputado, por un presidente. Entonces, es importante, pues, sensibilizarnos a nosotros que estamos formando humanos, personas que van a dirigir el mundo, no más adelante. Entonces, claro, desde kinder, primaria, secundaria, pero el nivel prepa, por ejemplo, le digo que ahí adquieren esa particularidad como ser humano, ¿no? Entonces, sí es importante tener esos conceptos de sociología un poco claros. Se me hace difícil, le vuelvo a repetir, mi carrera profesional que elegí, ¿no? Soy ingeniero electromecánico, es un poquito más fáctico, ¿no? Mi forma de ver el mundo, ¿no? Somos adultos. Entonces, sí es importante, ya no quiero caer en la redundancia, pero sí es una materia interesante y vale la pena, pues, leer todo el material que nos mandó, que lo haré poco a poco en los momentos que yo tenga, pero sí nos mandó buen material el doctor. Esa sería mi participación, compañeros. Muchas gracias, mi estimado profesor Sergio. Agradezco ahí su análisis, su comentario y aportación. Muy interesante, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy y todas las herramientas que tenemos que ir poco a poco aprendiendo para mejorar este panorama en el ámbito social, tecnológico, educativo. Muchas gracias. Adelante, por favor, continuamos con la siguiente participación. Levante la manita nada más y le damos ese seguimiento. Si me permite, este, Sí, adelante, estimado profesor Oscar. sí, pues yo hice un mapa conceptual eh, en la cuestión de sociología y sus aplicaciones, ¿no? Y principalmente la aplicación en el ámbito educativo, ¿no? Ya lo decía Giddens en su obra. La sociología estudia las leyes generales del comportamiento social, es decir, desde la relación de los individuo, el medio que lo rodea y con las instituciones y, el, y las estructuras sociales. Eh, la sociología pues destaca el uso en su aplicación, el uso de análisis estadístico, que es la parte que nosotros, como ya decía mi compañero anterior, como ingenieros tenemos tal vez en esa parte una incidencia, ¿no? Y así como encuestas y estudios
longitudinales de esto. Y yo le veo una aplicación en el ámbito en el que nosotros nos desarrollamos, en el ámbito educativo, como para medir el rendimiento escolar, ¿sí? Y los factores que inciden, afectan y tienen un impacto en el rendimiento que presentan nuestros alumnos dentro de las instituciones, así como el análisis de la deserción escolar, ¿no? Cómo se da todo el proceso de que un alumno tenga que dejar sus estudios. Y haciendo una reflexión sobre eso, pues para llegar a ese punto el alumno tuvo que haber tenido varios factores detrás o inmersos dentro de esta problemática, desde su interacción con su familia, la cuestión económico-social que incide en su familia y eh, las relaciones que él tenga también, incluso emocionales, y su estado emocional dentro de la institución educativa. Así también va a incidir las relaciones que tenga él con sus compañeros de clase y las relaciones que tengan con los docentes. Y ahí es donde nosotros como profesionales de la educación debemos de hacer también un propio análisis, ¿no? De nuestro comportamiento que tanto está afectando sobre las decisiones de vida que tengan nuestros estudiantes, en este caso para llevar a tomar la decisión de dejar de estudiar, ¿no? Y lógicamente dentro de este medio de educación actualmente tenemos muchas líneas de pensamiento, muchas cuestiones que se están dando en un impacto a nivel mundial y que ahora están incidiendo dentro de nuestras instituciones. Algunos temas como la equidad, la integración, la diversidad de género, son ideas que están incidiendo hacia nuestras instituciones y que están moldeando tanto decisiones de los propios estudiantes como propiamente su identidad, ¿no? Lógicamente, algunos de nosotros ya estamos viendo un impacto en cuanto a la brecha cultural que se está generando porque nosotros fuimos formados con quizá diferentes ideas. Con respecto, voy a puntualizar diversidad de género, nosotros venimos con una idea totalmente diferente de ello y ahorita se está permeando, se está infiltrando hacia nuestras instituciones una nueva ideología que tal vez muchos de nosotros como que todavía no nos deja o no nos llega todavía a caer, voy a decir, no nos llega a caer el 20 todavía de todo eso y todavía generamos y quiero mencionar, hace unos días tuve una lectura de una circular que llega a nuestras instituciones y que posiblemente mis compañeros se van a enterar en un momento, sobre que ya nos piden, eh, cuando tengamos nuestra interacción con nuestros alumnos, hablar con inclusión, el uso de las ellas, cuando en lo personal yo no estoy familiarizado con ello, ¿no? Sin embargo, vamos a tener que ver ese impacto, ¿no? Dentro de nuestras instituciones. Así también dentro del estudio de la sociología están los tipos de enfoques, ¿no? El enfoque interpretativo, que es los significados que los actores sociales atribuyen a sus acciones. Para esto se utiliza algunas herramientas como la entrevista, la observación de los participantes, el análisis del discurso. También existe un enfoque crítico, influido por el marxismo y la pedagogía social, y la integración de estos dos, como los métodos mixtos, ¿no? Que la verdad, estos dos métodos tratan de ya combinados, el cuantitativo y el cualitativo, tal vez permita una aproximación un poco más real de los fenómenos sociales que se dan en nuestro medio, ¿no? Así lo decía Bonal en su obra,
los métodos mixtos son especialmente útiles para abordar temas complejos, ¿no? Entonces, dentro de la sociología educativa se pueden aplicar estos métodos. Nosotros como docentes podríamos darle cierto seguimiento a nuestros alumnos aplicando ya los métodos que mencionaba, tanto cualitativos como cuantitativos, para mejorar dentro de lo que se pueda nuestro quehacer docente. Esa sería mi participación, doctor, este, de los temas que apliqué en el mapa conceptual. Muchas gracias ahí, estimado profesor Oscar, igual por la aportación y el análisis del tema que le correspondió. Es muy interesante, ¿verdad? Todo esos esquemas, esos criterios que hoy en día tenemos que ir rompiendo a través de nuestras propias propuestas. Yo no Acordémonos, muy le escucho, doctor. no, no sé si me escucha ahí el maestro profesor Oscar. Sí, Se ahorita escucha que se abajo. acercó se escuchaba un poco bajo, pero ahorita que se acercó al micrófono creo que Cuando se acercó más, sí se escuchó un poquito más claro, pero de ahí no se le escuchaba nada. Ok, no sé si ahí ya se me escucha. sí. ¿Sí? Gracias. Bueno, les comentaba que la situación que estamos viviendo hoy en día nos exige cambios donde tenemos que innovar, y no únicamente en el mundo de la medicina, sino también en la educación, en el derecho, en todos los ámbitos y todas las ramas. Un ejemplo, pues ahí está también la propia sociología, ¿no? Y es lo que estamos viendo hoy en día. Llevar a cabo cambios, pero cambios que no vulneren, que no afecten, que no transgredan los derechos de las personas. ¿Sí? Igual otras problemáticas que vemos hoy en día, como la desigualdad, la pobreza, este, la, ¿cómo le llaman que está muy común? La discriminación. Entonces esos son algunos ámbitos que nos están viniendo a afectar y que tenemos que estar preparados para atender cada una de esas preguntas. Muchas gracias, estimado profesor Oscar. Adelante, por favor, continuamos con los demás. Los escuchamos. Bueno, es necesario o es importante que compartamos el cuadro sinóptico o el mapa conceptual que trabajamos Como para guste, que, maestro, ¿sí? adelante, como usted guste. Bueno, me presento, doctor. Mi nombre pues es Jorge Reyes Hernández. Eh, yo soy director de una institución y el tema que elegí pues fue en el tema de la sociología de la educación, los campos de estudio y los métodos de la sociología. Sin embargo, antes de esto quisiera comentar, ¿verdad? Pues qué relación tiene, ¿verdad? Con la sociología, con el cargo que nosotros desempeñamos, ¿sí? Nosotros los directivos, más que nada, estamos comprometidos a entender, ¿verdad? A la comunidad en la que está inserta nuestra escuela, conocer sus características socioeconómicas, culturales, familiares. Y en el caso de la sociología, pues aporta muchas herramientas para analizar de la manera en que influyen esos factores en el rendimiento escolar, igualmente en la disciplina y sobre todo algo muy importante,
¿verdad? Que debe de prevalecer en nuestros centros educativos es la convivencia escolar. Actualmente, dentro del ámbito escolar, ¿verdad? Vemos muchos factores de riesgo en nuestras escuelas, quizás no todas. En la mía, pues, eh, no permitimos esa situación, ¿verdad? Porque estamos alerta en la tarea que hacemos, ¿verdad? Pero, si se dan, pues son casos aislados, aunque no debería de pasar, ¿verdad? Por ejemplo, temas como el bullying, por decir así, ¿verdad? O la violencia interescolar o intraescolar. Entonces, nuestra función, ¿verdad? Debe estar alerta y, pues en nuestras escuelas, ver la manera en cómo conviven nuestros alumnos que son de diferentes orígenes culturales. Da la casualidad que actualmente ya en nuestra escuela tenemos ya alumnos que vienen de otras naciones. Tenemos alumnos provenientes de Cuba, provenientes de Ecuador, provenientes de Venezuela, ¿verdad? Entonces, nuestros alumnos que son hijos de la escuela, pues tienen esa realidad ante sus ojos de poder convivir ya con otras culturas. Entonces, también nosotros tenemos que estar atentos y esto es parte, pues, de la materia de la sociología de la educación, ¿sí? También nuestra tarea, ¿verdad? Se enfoca también mucho en lo que es las relaciones humanas, en una organización educativa. El enfoque sociológico, por ejemplo, del director que permite comprender y manejar pues los conflictos, ¿sí? La autoridad, el liderazgo y la cooperación, ¿sí? Tomar en cuenta también los cambios sociales y educativos que permean en las escuelas y que esto no solamente transmite conocimiento, sino también la forma en cómo se van formando los ciudadanos y se van reproduciendo valores sociales, ¿sí? También tomamos en cuenta las políticas educativas, ¿verdad? Las decisiones que se toman también dentro de la escuela, que muchas están influidas por la figura del director, ¿sí? Las estructuras que forman parte también al interior de una escuela. O sea, en resumen, pues, la sociología de la educación está inmersa en los campos educativos en todos los niveles, ¿no? El de nosotros, pues, es en el nivel básico, pero dentro del nivel primaria, ¿sí? Entonces, eh, ahí está la situación en cómo la sociología de la educación, si permítame tantito, porque tengo mis mascotas que están, ya, gracias. Ahora, con relación al tema, ¿verdad? Que nos corresponde, este, que es los campos de estudio y los métodos de estudio, ¿verdad? Como vemos en el cuadro que yo presenté y que está basado en el autor, de Pearson, de Fernández Palomares Francisco, ¿verdad? Nos abocamos en él y los campos de estudio de la sociología de la educación, pues se encuentra lo que es la relación entre educación e igualdad social, ¿verdad? Las relaciones entre educación y trabajo, la escuela y formación de identidades, perdón, el papel de los actores o del sujeto y otras cuestiones más concretas en las que ellos hablan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la, en la cuestión del supuesto inicial, porque de eso habla sobre lo que es, eh,
los medios eficaces, ¿verdad? Para lograr pues una mayor igualdad social, se mezcla con lo que es la expansión educativa, ¿sí? Eh, lo otro, pues, con relación a las relaciones la relación entre igualdad social, el supuesto inicial, la realidad observada, perdón, este, pues habla, ¿verdad?, de la relación que existe entre lo que es el origen social y el rendimiento escolar. Aquí influyen muchos factores, así como, por ejemplo, el éxito escolar que permea tanto en las clases medias y altas, hablando también del fracaso escolar, ¿verdad? Que se da, por ejemplo, en las clases más bajas. La escuela, como producto de factores que se encuentran tanto en el medio rural como en el medio urbano, ¿verdad? Y que en algunas, por ejemplo, es, este, asisten distintos tipos de alumnos. Los aportes sociológicos de los que hablan este, Bourdieu y Passerón sobre la escuela que transmite la cultura de las clases dominantes, por ejemplo, o en el caso de Bernstein sobre los códigos lingüísticos y culturales que favorecen, por ejemplo, a las clases medias y altas, ¿sí? Y otros casos excepcionales, por ejemplo, como los alumnos de clase baja que logran triunfar y que se investigan las condiciones de las que lo hacen posible, ¿sí? Muchos pues sobresalen porque deciden cambiar su estilo de vida, ¿no? También tenemos en ese cuadro sinóptico las relaciones, lo que es entre educación y trabajo. La relación entre educación y trabajo, eh, pues no hay un consenso sobre sí en el mercado cuando exige más cuantificación y formación prolongada. O sea, a veces nos vamos por la cantidad y no por la calidad, ¿sí? Las tendencias del mercado laboral, lo que es la dualización, este, cuando las minorías, ¿verdad? Es altamente cualificada y que impulsa una innovación científica y tecnológica, por decirlo. La sociedad del conocimiento y la automatización, ¿verdad? Que plantean a veces eh, el fin del trabajo. Tenemos unas nuevas formas de organización empresarial, por decirlo así, que todas estas se relacionan con las relaciones que existen entre educación y trabajo. Y tenemos más abajo lo que es la escuela y formación de identidades, ¿sí? Este, pues vemos ahí la escuela como una institución socializada, este, o más bien socializadora, que transmite los valores de las culturas dominantes o que forma a los individuos que la sociedad requiere. Habla también del currículo oculto, que va más allá de lo declarado oficialmente o que enseña prácticas y experiencias concretas, ¿sí? Que reproduce, por ejemplo, tal vez intereses de la clase alta, la obediencia, la puntualidad, la competitividad, el individualismo, ¿verdad? O habla también sobre la visión crítica de la escuela, esa posibilidad de educar a ciudadanos críticos y solidarios, eh, alumnos capaces capaces, perdón, de comprender y interpretar el mundo que nos rodea.
haciendo un compromiso con la sociedad más justa e igualitaria. Entonces, y más abajo tenemos, por ejemplo, el papel de los actores o del sujeto. Habla sobre la sociología de la educación, esa visión tradicional, ¿verdad? Como un sistema educativo justo con respuestas mecánicas era el tipo de educación que se recibía. La dependencia de estructuras como la sociedad, la economía, la clase dominante, en fin, el papel también del sujeto actor que no se entiende de manera abstracta, sino está condicionado por los grupos sociales, el contexto, la cultura de clase, en fin, ¿sí? Y por último, habla ahí también de otras cuestiones más concretas, por ejemplo, como la relación escuela-sociedad, ¿sí? Esta escuela que debe adaptarse al contexto social y cultural. La escuela comunidad, las cuestiones clave de la sociología de la educación, ¿verdad? Entonces, habla sobre la red escolar, la violencia y el- las reformas educativas, el funcionamiento de los sistemas educativos, en fin, todo lo que involucra a la sociología, ¿verdad? Para, en los términos de educación. Ahora, con relación a lo de los métodos de la sociología, pues aquí descubrimos que existen los tres, los cuantitativos, los cualitativos y los mixtos. Habla sobre los cuantitativos, pues lo estadístico, el comparativo y el experimental, ¿sí? Pues aquí lo estadístico, pues usan quizás encuestas, censos, cuestionarios, ¿sí? Otros datos. El comparativo, pues se analizan similitudes y diferencias entre sociedades y grupos institucionales. El experimental, pues se manipulan variables en diferentes contextos controlados. Y los métodos cualitativos, el histórico, monográfico, habla del etnográfico, ¿sí? Cada uno, por ejemplo, el histórico, que estudia la evolución de la sociedad e instituciones a lo largo del tiempo. El monográfico, pues, que hace un profundo estudio en casos concretos, y por grupos, instituciones, comunidades, ¿sí? Y el etnográfico a través de la observación participante. Y los métodos mixtos se basan en la triangulación, que combina técnicas cuantitativas y cualitativas, y el método de analítico deductivo e inductivo, que se formulan a través de hipótesis generales o se extraen conclusiones a partir de datos particulares, ¿sí? Pues esa es mi pequeña participación, doctor, con relación a mi tema, que es sobre los campos de estudio y los métodos de la sociología. Muchas gracias, muy amplio y muy general y excelentemente explicado a ese tema el compañero profesor Rey. Agradezco su dedicación y su esmero respecto a esta exposición. Muchas gracias. Muy interesantes sus Gracias, puntos doctor. tanto teóricos como prácticos, debidamente explicados. Muchas gracias. Por favor, adelante, continuamos escuchando los que van a participar. Adelante, escuchando. Bueno, buenos días. En el caso mío, yo había hecho mi cuadro sinóptico con respecto a la sociología de como la ciencia. Ese fue el tema que vi y lo agarré. Pues como sabemos, y de acuerdo a las lecturas que hice, decía que la sociología fue una disciplina que fue fundada por Augusto Comte. Él decía que inicialmente la definió como una física social. Decía él que era capaz de descubrir las leyes
de acuerdo a un comportamiento que teníamos como sociedad, en que las ciencias naturales, con las leyes de la naturaleza. En otras palabras, decía que él se basaba más en la observación, en una sistematización y explicación de esos fenómenos. Si nos damos cuenta nosotros, sí es importante analizando la sociología, porque nos ayuda a analizar cómo relacionamos nosotros como individuos y con nuestras instituciones educativas que tenemos, porque de una u otra forma, nosotros estamos frente a grupo y eso nos ayuda a nosotros a dar, buscar ante esta sociedad nuestras interacciones con la vida social dentro de una comunidad, dentro de una institución, dentro de un espacio público, privado que tengamos. Decía que para que sea ciencia, para que la sociología sea ciencia, hay tres cosas muy importantes que tenemos que tener en consideración. La primera sería el objeto de estudio, que es la sociedad entendida como una totalidad de relaciones que tenemos con instituciones y prácticas. El método, pues, es la que utilizó desde el positivismo Comte y habla de Durkheim, que de acuerdo a las expectativas, decía él que son métodos que buscan explicar y comprender cómo se regula lo social a través de técnicas. Pues ahí, analizando y entendiendo esa parte, pues nosotros lo llevamos esos métodos de sociología a la educación, la sociología, en las encuestas, en las observaciones que realizamos con cada niño, en las entrevistas que hacemos a los padres de familia, en análisis que nosotros realizamos continuamente con ellos, porque realmente, si nos damos cuenta ahorita el mundo que estamos viviendo automáticamente, nos damos cuenta que la vida de los estudiantes ya no dejan el celular, ellos están viendo el Google, todo quieren bajarlo de Google, de TikTok, que de Canva, o sea, ya no hay el trabajo de campo que anteriormente se realizaba, pues ya se está perdiendo. Se está perdiendo porque yo veo a mis alumnos que esa sociología que se está dando, vamos, y yo le digo a los niños, vamos a trabajar una lámina, y ellos dicen, ¿por qué en una lámina? Mejor lo trabajemos y lo bajemos la información de esta página. Entonces ya no quieren leer, sino quieren que el internet se los dé tal y como debe de ser. Entonces, estudiando la sociología como ciencia, claro, lo está diciendo, es el comportamiento que nosotros debemos de buscar día a día para un mejor aprendizaje ante la sociedad. De otra forma yo decía la semana pasada, ¿qué hubiera pasado, jóvenes, si yo no vengo a trabajar? No venimos a la escuela. Entonces, el comportamiento de ellos no es como antes, que decíamos, aunque no vaya mi maestro, yo sí voy a ir, pero porque va a haber otra persona encargada de ellos. Entonces, ya no hay esa visión. Los niños a veces llegan a la escuela con la intención de jugar, de hacer otras cosas que en su casa o en la sociedad. Entonces ahí ya estamos hablando de comprender ese comportamiento social, de cómo funciona en nuestras instituciones, y de eso se encarga la sociología, de cómo nosotros tenemos que estudiar ese comportamiento de cada individuo o de cada estudiante al que nosotros nos enfrentamos día a día. En la escuela, con los docentes, con el director, y es entender los problemas colectivos y siempre y cuando buscar una solución. De eso se trata la sociología como ciencia. Es decir, que nosotros debemos de buscar esas alternativas. Entre otras cosas, también decía Durkheim que los fenómenos sociales y los hechos sociales es una existencia propia. Que debemos de utilizarlo de una manera natural, con las encuestas, la estadística, la observación que cada uno de nosotros veamos
dentro del espacio que nosotros tengamos. Demostrar, pues, qué tanto yo puedo explicar esos factores que ellos traen de casa para aterrizarlo como ciencia. También yo me enfoqué mucho en Weber, donde decía que nosotros somos los actores de una sociedad. En una institución nosotros pasamos a ser actores de esa sociedad. De esa institución, ¿quiénes son los actores? Nosotros los docentes. Nosotros los docentes tenemos que ver y motivar con valores, con lo que observamos, porque el alumno día con día nos está observando nosotros. ¿Cómo somos nosotros? Y eso va ellos buscando ese modelo. Si nosotros estamos con el celular en el transcurso del día en el salón de clase, también ellos quisieran tener esa pauta. Entonces, hay algo que nosotros como seres humanos sí debemos de ver hasta dónde. En el caso mío, yo soy de nivel secundaria y pues está automáticamente no permitido el celular. O sea, no podemos llevar celular en escuela, ni los alumnos, ni nada. Entonces, con eso podemos dar a entender que la sociología como ciencia es funcionalista, habla de los valores al ser funcionalismo quiere decir de que ahí entra en juego la familia, la escuela, la religión, las desigualdades que nosotros tengamos como seres humanos. Yo me enfoqué, estaba leyendo una parte de Carlos Marx que entra y juega un papel muy importante porque él enfatiza mucho las relaciones de poder y la producción. Entonces, ¿qué tanto nosotros tenemos un poder en una escuela para que podamos tener una producción en un determinado momento? Hasta en ese punto la sociología lo asimila. Entonces, nosotros podríamos decir que una clase, por ejemplo, lo que usted decía, que en San Cristóbal, ese día que pasó ese caos en San Cristóbal fue casi a las 2 de la tarde, ya había terminado nuestras clases, pero al otro día, ellos con las redes sociales, ese fue el punto, que entrando, maestra, mira, mira qué pasó, mira qué sucedió en San Cristóbal, pasó. Entonces, quiere decir de que ya hubo las redes sociales, tuvieron un poder en ese momento, que ya hubo una producción en ellos de comentar, de analizar, de ver por qué, y ahí entramos en un tema. O sea, quiere decir que la sociología como ciencia sí es buena y a nosotros como maestros sí lo debemos de echar a andar porque nos ayuda dentro de lo que cabe a seguir adelante con las desigualdades sociales que existen en este mundo. Pues ahorita estamos viviendo una época donde realmente la situación está crítica. Si pedimos a nosotros los alumnos materiales, lo primero que dicen, no hay trabajo, mi papá se fue a Estados Unidos, no logró pasar, no esto, no el otro. Entonces, hay una tensión en cada alumno de la situación que está viviendo en casa. Entonces, en sí puedo decir que la sociología como ciencia debemos de analizar, nosotros como maestros debemos de construir un futuro, podríamos decir, más que nada con una justicia social para poder empoderar las desigualdades que está sucediendo en este momento. Y yo les dejo una reflexión que apenas tras antier lo saqué, donde dice, ¿qué problemas actuales como la desigualdad o la violencia creen que la sociología podría ayudarnos a comprender y a resolver mejor en este mundo? Hasta ahí dejo mi participación, doctor. Muchas gracias, estimada profesora Dinora. Sí, es muy interesante, ¿no? Todo lo que también usted acaba de tratar. Los modos, los actos, la convivencia, todo lo que vemos en el día a día. Y que nuestros estudiantes son esas esponjitas que todo lo que ven quieren aprender, ¿no? Independientemente si sea un aspecto positivo o sea un aspecto negativo. Yo creo que también como padre de familia, como sociedad, como parte de esta instancia, institución o sistema, tenemos que ser muy cuidadosos de todo lo que enseñamos, de todo lo que hablamos, de nuestros actos y de nuestras acciones para que
todo lo que generemos pues, realmente sea un modelo a seguir. No sean situaciones que tarde que temprano nos vengamos a arrepentir de las malas acciones, de las malas palabras, ¿sí? Y bueno, yo creo que la idea hoy en día de la educación es generar tarde que temprano un involucramiento, una comparativa y un constante compromiso con la sociedad, ¿sí? Porque, como usted bien y todos sus compañeros también señalaban, los niños son esos modelos, esos mecanismos que todos quieren aprender, todos quieren conocer. Pero qué mejor que nosotros les inculquemos, los induzcamos a aspectos de una retroalimentación que sea benéfica en sus vidas. Agradezco mucho ahí el comentario de la profesora. Continuamos entonces con su compañero, no sé si es... bueno, creo que ya, ¿verdad? Ya pasaron todos. Rey, el profesor Rey, el Ya, profesor doctor, yo participé con Rey, el profesor Oscar, el profesor Sergio, los y campos de la estudio. profesora Inora. Listo. Disculpe, Bueno, doctor, disculpe que yo le interrumpa. Mire, en el caso del mapa, solo el mapa se iba a mandar, o sea, realmente, mire, como me internaron 3 días, perdí conocimiento de todo. Entonces, no sé si vamos a entregar algo más, si vamos a entregar esa información, o realmente ahí sí desconozco para que en la próxima que entreguemos, pues ya logre yo entregar si algo me faltó, o no sé, porque realmente nada más subimos el mapa, pero no sé si dentro del mapa iba a llevar la presentación, la bibliografía. Ahí sí ya desconozco o no entendí la información y lo estuve leyendo después, porque si yo quería mandar mi trabajo desde el día 3, no hubo, día 2 no hubo internet en Colonia, el día 4 no hubo luz, entonces le digo, ya en la madrugadita como las 5 de la mañana me levanto y veo y sí hubo, y logró entrar la señal en mi celular y de mi celular lo bajé porque siempre guardo uno las cosas, por eso dije, ay, ya, que se vaya así porque realmente no sé hasta dónde, no entendí o qué parte, pero bueno, cumplir ya en que sea hoy, fuera de tiempo, porque fuera de tiempo, pero como dicen, yo trato de hacerlo, mis trabajos, leer y hacerlo, pues, el día que yo vengo, nada más es de hacerlo en la computadora y enviarlo, porque realmente donde estoy a veces no hay señal y, por ejemplo, esta semana tenemos, por eso ahorita vamos a ver al final sobre la clase de, si va a haber clases, para que nos pongamos de acuerdo y yo logre bajar mejor de mi comunidad para que yo no tenga esos percances y entrar a la clase. claro que sí, profesora. Fíjese que la primera sesión corresponde en elaborar un mapa conceptual. Mapa conceptual que debe de contener las siguientes características. Una hoja de presentación, una hoja de desarrollo, o sea, el temático, y una hoja de bibliografía. ¿Sí? Y ahí decía que íbamos a hacer una mesa redonda, fue la que hicimos ahorita. Justamente si se cumplen con todas esas actividades, equivale al 40%. ¿Sí? También decía que había que enviarla al correo electrónico Galvez Gutiérrez 13@gmail.com. Ahora, la segunda, eso es respecto a la primera actividad. ¿Ya no tiene ninguna duda con eso? Sí. Entonces, en el caso mío, que nada más mandé el mapa conceptual, no tiene presentación, no tiene la bibliografía, faltaría esas dos partes. Sí, pero lo puede volver a integrar y me lo puede volver a enviar. ¿Sí? Ah, bueno, está ¿Sí? bien, No, doctor. no habría ningún problema. Y la segunda actividad es un ensayo. Esa vale el 60%. Es un ensayo. En el ensayo debe de contener igual una hoja de presentación, una hoja de introducción, desarrollo del tema 3 hojas, conclusión 1 y fuente bibliográfica 1. ¿Sí?
Aunado a eso, que vamos a llevar nuestra exposición el próximo, sería para el día próximo 14 de septiembre. Esa exposición, lógicamente, ustedes deben de elaborar de preferencia un material en PowerPoint. ¿Sí? Entonces, ¿qué me van a hacer llegar respecto a eso? Me van a hacer llegar, en primer lugar, su archivo que contiene el ensayo, el material PDF, ¿sí? Y con las características que ya le dije. Y en segundo lugar, su archivo en PowerPoint, es decir, las láminas que ustedes, las diapositivas, perdón, que ustedes van a exponer. Sí, ahí ya queda libre, de preferencia. Yo les recomendaría que ahí en lo que corresponde al ensayo, pues cada quien elabore las diapositivas que considere, ¿no? 3, 4, 5, 6, es libre. O sea, no porque alguien haga 5 y otro 10, el que hizo 10 va a tener 10, ¿no? O sea, ustedes estructuren, es su exposición en base a ese tema. Deben de seleccionar cualquiera de los temas que ahí están establecidos, ¿sí? Hay una relación de varias, está la unidad 3 y la unidad 4. Solo un tema, el que mejor les parece, ¿sí? Adelante, veo la mano levantada de su compañero, profesor Sergio. Sí, doctor, es con respecto a, uno, primer punto, la licenciada Claudia tuvo un problema de conectividad, me avisó para que considere, Sí. otro el ensayo y las diapositivas. ¿Será que lo puedo entregar en PDF? Porque como lo elaboro en Canva Ok, sí, sin y lo problema. descargo en PDF y lo mando en PDF. Sin problema. Si usted lo puede elaborar en Canva y se le facilita más de esa forma, no hay ningún problema. La idea, Perfecto. ¿sabe cuál es, mi estimado profesor Sergio? Que ya el día que ustedes proyecten puedan manejar y Perfecto. explicar los puntos principales. Nada más, no hay ningún problema. Bueno, y otro es, cuando inicié mi participación, pues yo seguí la instrucción. De forma general hablé de qué le parecía la materia. No hablé de mi tema que elegí, en mi mapa conceptual. Y es que después todos se fueron hablando así que Adelante, lo nada más. escuchamos. Es que como elegí el mismo tema que profesor Dinora, ¿Ok? solamente quería agregar algo, ¿no? Para que cierre mi participación. Yo también elegí el tema de este, la sociología como ciencia. Entonces, en ese sentido, también solo quería agregar que pues ya sabemos que está establecida como ciencia, ¿no? Y es reconocida como ciencia. Ya sabemos sus padres fundadores y todo, ¿no? Pero ya sabemos que la metodología de, de la sociología como ciencia, pues la utilización de métodos cualitativos y cuantitativos. Y lo que quiero agregar es que hay ciertas limitaciones y retos, ya que como sabemos, es muy complejo como el resultado del quien está estudiando ese tema de la sociología. Sí tenemos todo el contexto de cómo abordarlo como ciencia, pero la producción, el resultado, es el reto o limitación, ya que sabemos que, pues, se presta al criticismo, ¿no? Este, y a veces hay perspectivas unilaterales. Entonces, la sociología como ciencia, pues, es una ciencia dura, pero admite valores y contradicciones culturales. Esto quiere decir que depende de quien está ejecutando, perdón, depende de quien esté ejecutando la sociología, la ciencia de sociología, depende de todo su contexto sociocultural, va a emitir ese resultado, ¿no? Porque ese es el tema, ¿no? De que
sí tenemos los fundamentos para decir, si es una ciencia, si hay una metodología, si está todo, ¿no? Todo bien. Pero el tema es que cuando yo voy a interpretar ese resultado, en este caso como docente, aterrizarlo a una clase o aterrizarlo qué metodología va a utilizar, qué tipo de lenguaje, qué tipo de herramientas voy a, instrumentos de evaluación, herramientas de clase voy a tener, va a depender mucho del interpretante, ¿no? Entonces se presta mucho a esas limitaciones, ¿no? Y también hay sesgos, pues, culturales, políticos y hasta de orientación, lo que comentaba el ingeniero Oscar, ¿no? De orientaciones sexuales, ¿no? De lo que está nuevo ahorita, ¿no? La inclusión, pero una inclusión meramente, pues, no hablamos de meter a niños autistas, no hablamos de integrar a sordomudos, a ciegos, sino que va más a la identidad de género, ¿no? Que son cuestiones ya de la agenda política, ¿no? Que quieren implementar en las escuelas. Entonces, en ese sentido, siempre va a ser pues un gran reto, ¿no? Y es una de las limitaciones de la sociología como ciencia, ¿no? El aterrizar la producción final para hacerlo, pues, funcional. Esa sería mi aportación. Pues sí, efectivamente, yo creo que ya todos, absolutamente todos ya tienen claro, ¿verdad?, el panorama de la sociología, ese impacto que tiene ante las distintas normas, reglas en el ámbito de la sociedad. Pero bueno, también nos damos cuenta, como ya muchos de ustedes comentaron, como la profesora Dinora, Sergio, el profesor Sergio, Rey y su otro compañero Oscar, que pues yo creo que hoy por hoy necesitamos cumplir con varios objetivos, ¿no? Objetivos que nos da la oportunidad, principalmente la sociedad, de ser cada día mejores, ¿no? De explicar algunos puntos, de cómo iniciar, de cómo comprender el panorama de la convivencia hoy en día, de esos mecanismos que tenemos que construir, como dice este apartado, construir. La convivencia se enseña y se aprende, ¿sí? Juntos la construimos, ¿sí? Entonces, en base a este apartado, hoy por hoy, podemos mencionar que pues uno de los puntos o uno de los mecanismos más importantes, a ver, permítanme nada más. Okay. ¿Sí están visualizando la diapositiva? Sí, doctor. Sí, sí. Gracias. Entonces, uno de los mecanismos más importantes hoy en día es principalmente saber cómo vamos a aprender o a vincularnos con cada uno de estos procedimientos o de estas acciones, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, si hablamos de este panorama de la convivencia, pues tenemos que aprender y conocer que todos los individuos nos involucramos en ese crecer humano, en esos vínculos, como decía el profesor Sergio, ese vínculo psicológico, o sea, esa psicología en educación que va a incluir, que va a imperar como disciplina y que va a crear o va a construir un conocimiento que tiene que estar obligado a todos y cada uno de los espacios dentro de la formación. Entonces, hoy por hoy, el panorama de la convivencia, el panorama de la humanización, el panorama de la educación, pues es un criterio, un sistema que tradicionalmente abarca en el mundo social, en el mundo psicológico, en el mundo normativo. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a esa generalización, a esas argumentaciones, a esos panoramas donde tenemos hoy por hoy que cumplir e ir un poquito más allá de nuestros espacios escolarizados, de romper esos esquemas de los propios paradigmas, ¿sí? De lo que debe de ostentar la autoridad en algún momento, lo que nosotros también tenemos que
reconfigurar. Entonces, dentro de este criterio, todos y cada uno de estos puntos es conocer, es abarcar, es enfocarnos a ese panorama de la sociedad. Permítanme un segundo, se me está descargando la laptop. Permítanme un segundo. No, disculpa. Bueno, entonces estoy comentando que bajo este panorama que estamos viendo en este momento de la convivencia, independientemente de que la convivencia pues es esa capacidad, como podemos visualizar, de poder vivir conjuntamente, de tener un respeto mutuo, solidario, recíproco, humanístico, pues tenemos que comprender, tenemos que valorar, tenemos que aceptar que cada cabeza, que cada cabeza es un mundo, que existen diferencias, que existen puntos de vista entre uno y otro. Pero la convivencia hoy en día, como cada uno de ustedes explicaba, nos va a llevar a ese mundo, a ese criterio de querer aprender, de querer conseguir, de querer ser parte de los cambios actuales. ¿Sí? Y hoy por hoy pues tenemos diversos panoramas importantes, ¿sí? Esa responsabilidad que tenemos que comprender, ¿sí? Donde tenemos que participar con los docentes, los estudiantes, los asistentes, los padres, las madres, las mismas instancias e instituciones que deben de enseñar cómo tenemos que comenzar a aprender, cómo tenemos que retroactuar, ¿sí? Acuérdense que la sociedad cumple con diversos criterios, diversas cualidades, donde tenemos que ser parte de ese sistema, donde vamos a vincularnos a través del lenguaje, a través de la cultura, a través de la educación. Y bueno, hoy por hoy tenemos que estar preparados para ser parte de todos esos rubros, de todos esos espacios que se marcan dentro de la propia filosofía, dentro de la propia lingüística, dentro de la propia antropología, de la estética, de la sociología, dentro del derecho también. ¿Sí? Entonces, este mecanismo de la convivencia, ¿qué nos va a permitir llevar a cabo esta convivencia? ¿Sí? Pues todo eso tiene que estar vinculado a través de un criterio interno, de un reglamento. ¿Sí? ¿Qué nos dice la Constitución? Nos maneja esas reglas, esas normas de convivencia. ¿Qué nos dicen las instituciones educativas que tienen sus reglamentos internos? Que tenemos que acatar, que tenemos que vincularnos. Cuando a mí a veces me invitan a llevar a cabo algunos cursos en algunas instituciones educativas sobre el panorama de los derechos humanos, sobre el panorama de la pues vamos a hablar de la responsabilidad de los servidores públicos, de todo eso que se ve vinculado al panorama educativo, lógicamente, pues tenemos que dar a conocer, tenemos que despertar esa hambre o ese interés por parte de nuestros alumnos, por parte de nuestros administrativos, de nuestros docentes,
porque día con día todas las personas tienen que aprender, tienen que capacitarse y tienen que saber de qué forma, o sea, para su formación integral, de qué forma van a asimilar cada una de estas informaciones. ¿Cómo pueden orientarse? ¿Cómo pueden confrontarse? ¿Cómo pueden evolucionar ante cualquier tipo de problemática? ¿Sí? Ahora imagínense, en esas comunidades indígenas, de nuestros hermanos indígenas, ponemos aquí en Chiapas, no me dejarán mentir, yo hace muchos años laboré 10 años, para ser exactos, en la Secretaría de la Función Pública, antes que Contraloría del Estado. Iniciaba procedimiento y teníamos que capacitar. Yo llevaba procedimientos donde habían personas que eran directores jurídicos, supervisores, directores de escuela, que ya llevaban 4, 5, 6 años y que no sabían qué decía su normatividad interna. Y ahí es donde se las aplicaban. ¿Sí? Ahí es donde eran obsoletos, eran omisios. Entonces, este panorama de generar un criterio educativo, normativo, pues es importante, porque acá no, porque aquí aplicaría uno de los principios generales del derecho que dice que el desconocimiento de la norma de la ley no te va a eximir de responsabilidad. Entonces nosotros tenemos que ser partícipes, invitar a nuestros estudiantes a que conozcan el panorama de los derechos humanos, a que conozcan el panorama constitucional, a que conozcan los derechos y obligaciones de nuestros profesores, ¿sí? Hasta dónde está permitido ellos abarcar, ¿sí? Eso es importante, o sea, que la misma comunidad estudiantil se, se involucre, conozca efectivamente cuáles van a ser sus derechos, cuáles van a ser sus obligaciones, qué criterios son los que pueden existir en algún momento y que, pues tarde que temprano, todo ese sistema social y todo ese sistema normativo, pues nuestra propia sociedad conozca que existe un orden, ¿sí? Que existen principios, que existen derechos y obligaciones, que existen prioridades sociales, que existe también, pues hay situaciones que tienen que venir englobados a un panorama o generalizados a un panorama global, a un panorama también ecológico, a un panorama comunicativo, ¿sí? Que no podemos ser o ignorar lo que estamos viviendo hoy en día, ¿sí? Un ejemplo, el panorama o el criterio si nos vamos a un criterio de la propia educación, el educar hoy en día es constituir ese proceso por el cual ya sea el niño o el adulto, perdón, o el propio adulto, debe de convivir, ¿sí? Debe de transformar espontáneamente su mundo de forma progresiva, de forma lógica, de forma coherente, ¿sí? El espacio donde radique, que en este caso es el aula, la institución, la familia, pues realmente pueda percibir esos medios y al final de cuentas pueda percibir cuál es la finalidad de la educación, ¿sí? En algunos casos vemos algunos contextos comunitarios, institucionales, sociales, culturales, pero la idea de todo esto es involucrarlos en la práctica, ¿sí? Que atiendan, que conozcan esos sentidos concretos, ¿sí? Y que de alguna otra forma la propia interacción educativa pues, les permita a los estudiantes o a esta trilogía de forma general explorar cuáles van a ser las prácticas, cómo van a poder conocer, cómo van a poder saber, cómo van a poder reconocer, ¿sí? O sea, a final de cuentas, como decía Gadamer, aquí lo importante es llevar a cabo ese autoconocimiento, ¿sí? Entonces, acá podemos hacer algún interrogante, ¿no? Bajo el panorama de decir, ¿cómo interactuamos cuando convivimos en los espacios educativos? ¿Será que convivimos igual, por ejemplo, ustedes? O sea, no, ya no les preguntemos a nuestros estudiantes. ¿Cómo nos comportamos nosotros cuando estamos frente a nuestros estudiantes? ¿Será que realmente tenemos la misma compostura?
tenemos otros procesos psicológicos. O sea, ¿de qué forma o de qué manera, cuál es la naturaleza de esas percepciones, de esas condiciones, de esas actitudes, de esos valores, de esos discursos, de esas reflexiones? ¿Sí? ¿Cómo también, cómo le hacemos, o sea, o cómo actuamos nosotros cuando somos parte de un placer, de una alegría, de un entusiasmo, o ansiedad, o humillación, o frustración? Justamente esos roles es lo que nosotros tenemos que percibir en nuestros estudiantes. ¿Sí? ¿Qué lugar ocupan? ¿Cómo se desenvuelven? ¿Cómo son ante las distintas acciones? ¿Sí? Porque nosotros tenemos que ser esos actores que querramos o no, y vamos a ser parte de ese contexto. ¿Sí? Y tenemos que estar preparados porque el aprendizaje va a ser o va a formar parte del placer, de la alegría, del entusiasmo, de la ansiedad. Y estar preparados también para atender ese panorama de la humillación, de la frustración. ¿Sí? Así es que yo creo que poco a poco tenemos que ir generando una recreación, una propia aprehensión con cada uno de los fenómenos interactivos dentro de la propia convivencia humana. ¿Sí? Entonces, pues en base a esto, parte de todo lo que estamos comentando es llegar a ese punto medular de que la propia interacción educativa entre lo que es lo institucional, lo psicológico, lo educativo y lo social, pues también tenemos que involucrar la imaginación, tenemos que involucrar el diálogo, voy a pasar a la diapositiva, tenemos que involucrar cada uno de esos contactos a través de la convivencia, ¿sí? Donde también nuestros estudiantes, donde nuestros adolescentes y nuestros niños, pues pueda fomentarse ese vínculo de relación semejante, de respeto, de libertad. Veamos hoy en día, ahí como hablabas, compañeros, el profesor Jorge, el profesor Oscar, Nora, Sergio, ¿cómo vemos el panorama hoy en día? ¿Realmente existe esa comunicación? ¿Existe esa propia predisposición de nuestros estudiantes? ¿Cómo atienden, cómo reaccionan ante los distintos estímulos, ante los distintos ámbitos de la realidad? ¿Será que están comprometidos desde el panorama afectivo? ¿Cómo pueden mejorar esos campos, esos sentimientos que al final de cuentas van a generar la experiencia, van a querer transformar, van a tener que generalizar, van a tener que generar también una interacción comunicativa? Pero todo esto tenemos que ir un poquito más allá, ¿sí? De lo interactivo, de lo social, de lo cultural, y así como dice en esta propia diapositiva, que en todo proceso del carácter educativo y formativo tenemos que aprender a convivir, tenemos que crear relaciones, tenemos que socializar. ¿Eh? Estas van a ser los principales actores dentro de nuestra propia comunidad. Por eso hoy en día, ¿cómo nos vinculamos? ¿Cómo nos desarrollamos? ¿Realmente somos parte significativa de esa evolución, de ese compromiso con nuestros estudiantes? Fomentamos actitudes de superación, fomentamos valores sociales, normas, fomentamos también dentro de los propios paradigmas trabajar esa memorización tanto individual o colectiva. ¿Sí? ¿Cómo nos involucramos ante los distintos espacios? ¿Cómo vamos a poder sobrevivir con cada una de estas acciones? ¿Sí? Donde el hombre es el principal generador de fomentar a través de uno mismo, de acciones concretas, efectivas, abstractas, fomentar esa aproximación, fomentar el aprendizaje, ¿sí?
fomentar ese proceso interactivo. ¿Por qué? Porque eso va a ser parte de nuestra praxis, ¿sí? Y nuestra praxis tiene que venir involucrada dentro del contexto social a través de un ámbito metodológico, a través de un ámbito tecnológico, a través del uso del lenguaje, de la participación, de la argumentación, de lo estético, de lo sensible. O sea, todos esos puntos que estamos visualizando hoy por hoy, que van a ser parte de esos mecanismos, donde tenemos que fomentar de valores, actitudes, ¿sí? Donde tenemos que ser parte de un cambio, de una innovación con nuestros propios estudiantes. Entonces, justamente este propio panorama, mediante esta diapositiva, pues sí, vamos a encontrar cada uno de esas percepciones dentro de estos pues, mecanismos para poder salvaguardar esa convivencia, ¿no? Esa convivencia que nos permita una integración, ¿sí? Una debida valoración de nuestros propios mecanismos que tenemos que involucrar, ¿sí? Y bueno, de acuerdo a esto, pues también hoy por hoy no podemos hacer un lado o dejar un lado que el ser humano va a ser parte de ese conocimiento de los patrones, ¿sí? Va a ser parte de esas influencias, ¿sí? Y va a ser parte de esos procesos. Y dentro de esos procesos vamos a encontrar la cultura, la realidad, ¿sí? Los argumentos, la interpretación. O sea, a final de cuentas, el ser humano es parte esencial, es un sujeto de la educación, ¿sí? Hoy por hoy, si hablamos de esta comprensión del ser humano, pues ha dado pauta a numerosos debates, a numerosos planteamientos teóricos, prácticos, a distintos criterios complejos, ¿sí? Pero bueno, nosotros tenemos que tener como portadores o formadores de la educación una perspectiva educativa, ¿sí? Eh, Tenemos que en cada oportunidad que podamos hacernos interrogantes. ¿Qué significa la educación para nosotros? ¿Es posible la educación? ¿Sí? O sea, si hablamos de la educación, pues es hablar de las bases de un comportamiento, de ese peso que debe establecerse bajo reglas sociales, bajo un contexto. Ahora, si hablamos de que si es posible la educación, ahí les agradecería. Creo que hay alguna actividad en el micrófono. Pues aquí tenemos que ver si es posible la educación. La educación, claro que sí. La educación va a desempeñar un papel importante porque va a jugar parte de la actividad, va a jugar parte de la identificación de cada individuo, va a jugar como parte de esa influencia, de esa configuración, de esa personalidad de todo sujeto, ¿sí? Y bueno, entonces tenemos que conocer todas esas disciplinas, ¿sí? O sea, un ejemplo, si estamos hablando de la sociología, pues también podemos hablar de la antropología científica, podemos hablar de la antropología pedagógica, ¿sí? La forma en cómo tenemos que analizar cada acontecimiento del individuo, cómo se ha venido convirtiendo, cómo ha venido evolucionando, cómo ha llegado al grado de formarse bajo ese criterio de humanización, ¿sí? Entonces, bajo estos puntos que estamos mencionando, pues sí tenemos que conocer tarde que temprano la evolución educativa, la evolución humana, ¿sí? Cómo se ha iniciado el hombre en ese proceso de humanización, cómo necesita de ese acompañamiento, ¿sí? Cómo el hombre tiene que desarrollarse, y cómo ese
ese feto del cual surge, que empieza a evolucionar bajo un ritmo cronológico, ¿sí? Ese desarrollo embrionario, esa interacción que va a, a generar esa adquisición de un lenguaje, ¿sí? Bueno, al final de cuentas, todo ese ambiente en el cual pues el individuo forma o es parte de ese componente educativo y que tiene que venir adoptado, tiene que venir creado con distintas necesidades, que tiene que ser imprescindible, que tiene que destacar para poder resaltar esa importancia, ¿no? Pero bueno, dentro de este punto también, estábamos hablando de las normas de convivencia, ¿qué tan importante es conocer cuando existe una problemática? ¿Sí? Cuando realmente, cuando exista algún criterio donde pues tengamos que conocer qué criterios tenemos que utilizar, cómo va a ser nuestro plan de convivencia, qué reglamentos, protocolos, lineamientos tenemos que tener. Porque si hablamos de la actuación y actualización, ¿qué tanto actualizamos nuestras normas, nuestros planes y programas, nuestros criterios en materia educativa? ¿Sí? Y cuando existe alguna problemática, ¿cómo lo afrontamos? ¿A quiénes involucramos? ¿O quiénes son los que realmente son los que se van a ver capacitados o de alguna otra forma involucrados para solucionar estos puntos medulares? ¿Sí? Así es que, pues hoy por hoy, tenemos que identificar de qué forma tenemos que aplicar mecanismos para la solución y resolución del conflicto. ¿Sí? Ser un poquito más abiertos, ser un poquito más sociables, perceptivos. Pues acuérdense que el profesor tiene que involucrarse, como decía ese compañero Sergio, tiene que tener un poquito del rango de la sociología, de la antropología, de la psicología, de la pedagogía, para poder ser parte, para poder enfrentar las nuevas problemáticas que hoy por hoy estamos involucrados, pues, todos, como decimos. ¿Sí? Lamentablemente no todos tenemos ese compromiso, ¿sí? Ese compromiso social en donde tenemos que conocer y tenemos que ser o que tener un criterio distinto ante cada situación. ¿A qué quiero llegar con eso? Que no podemos atender una problemática social, escolar, personal, si estamos en una institución rural a una institución ya en una capital, en un municipio, ¿no? Son distintos tipos de problemáticas. Y si ante ello involucramos, pongamos los usos y costumbres que pueden suscitarse, ¿no? En una comunidad, en un municipio indígena, pues van a ser mecanismos distintos. ¿Sí? Porque ahí no olvidemos que en esas comunidades pues ya tienen la autoridad constitucional, en este caso pues es el director, el presidente municipal, el juez, ¿sí? Pero por otro lado tienen las autoridades tradicionales. En este caso a veces vienen siendo los adultos mayores, los ancianos, que ya tienen una retrospectiva y una experiencia sobre la propia calidad de vida y sobre todas las problemáticas que se vienen llevando hoy por hoy en el ámbito de formación sociocultural. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo las propias instituciones pueden aportar una forma sana de convivencia? Pues en primer lugar, tenemos que promover los valores, los principios, y a través de ello tener un trato respetuoso. ¿Sí? Tenemos que brindar
el afecto, la comprensión, el reconocimiento, empezando por nuestros hijos, pero también empezando con todos los estudiantes del cual nosotros estamos involucrados. ¿De qué forma? Pues promoverles normativamente, social, culturalmente y educativamente que pues tanto niños como hombres somos iguales ante la ley. ¿Sí? Que si existe una situación de lucha, de inconformidad, pues todos tenemos esa oportunidad de tener, de ser tratados de forma respetuosa, ¿sí? De demostrar una conducta adecuada, de que nosotros promovamos también ahí, también le aplaudo, nosotros promovamos esos valores, esos hábitos de forma coherente, de forma adecuada, que seamos amables, que seamos corteses. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día en nuestra comunidad o en nuestra sociedad? Díganme ustedes, ¿será que vemos un trato cordial, un trato humanístico, un trato serial? Pues no. Pueden estar matando al vecino de enfrente y uno dice, bueno, pues ahí se lo buscó, algo hizo. Ya estamos llevando a cabo una conclusión, una percepción negativa. ¿Sí? Entonces yo creo que parte de esto, de estos criterios, es darle hoy por hoy la oportunidad a poder homonizar algunas características importantes de nosotros como seres biológicos, como seres o entes sociales. Un ejemplo, estamos inmersos a la socialización, que somos parte de la sociedad, que somos parte en un desarrollo evolutivo del contexto educativo. Y que todo eso nos va a permitir conocer o involucrarnos en diversas culturas. ¿Sí? Acá podemos hablar de una culturación o de una interculturación. ¿Sí? Y bueno, si hablamos de la educación y de la humanización, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que ser cada día más humanos. ¿Sí? Tenemos que precisar esa educabilidad, ese carácter cualitativo, cuantitativo. ¿Sí? Y que nosotros como seres humanos tenemos que estar preparados capazmente, consecuentemente, para asumir los distintos patrones operativos, conductivos, educativos en la sociedad. Que tenemos que percibir, lógicamente, también esas condiciones que hoy por hoy nos centran a conocer o a percibir o a familiarizarnos con los entornos físicos. ¿Sí? A impulsar a ser cada día ser más humano, a que utilicemos el razonamiento, como decía su compañera Dinora, que hoy por hoy los estudiantes nada más investigan, copian y pegan, y ya no se cumplen con esa perspectiva, ¿sí? Del razonamiento, de la crítica, del autoanálisis, de la percepción, ¿sí? Ya el comportamiento es más impulsivo, es copiar y pegar, ya no analizan, ya no perciben, ya no reflexionan su entorno. Y tenemos que crear cada una de estas necesidades, ¿sí? Tenemos que ser parte de esa imaginación, dejar que los alumnos generen la interpretación y que pues, nosotros de alguna otra forma podamos percibir positiva o negativamente nuestras estrategias, nuestra adaptabilidad, ¿sí? Una generalización, ¿por qué no? En algún momento de nuestras experiencias, ¿sí? Eficientar nuestros procedimientos. Hoy en día, imagínense, ¿cuántos de ustedes cumplen con el 100% de sus planes y programas? Nadie. Nadie cumple al 100% con los planes y programas. Sin embargo, pues son los procedimientos que técnicamente, que metodológicamente o que profesionalmente nos han exigido. Tenemos que, en ocasiones, entonces, basarnos más que del aspecto doctrinario, ser
dentro de ese proceso analítico, educativo, percibir más los acontecimientos, es decir, ser más práctico, participar a través del estudio y análisis de los fenómenos, ¿sí? Buscar en nuestros estudiantes la reflexión, la participación, la excelencia, el perfeccionamiento, ¿sí? Porque estas características nos van a poder crear algo más esencial, algo más individual, algo con más intencionalidad y más permanencia, ¿sí? Que puedan ser más receptivos en el influencia social, que puedan conocer o desarrollar las condicionantes o relaciones, que dejemos a un lado esa falta de correspondencia y que no nos apeguemos tanto en un contexto a los procedimientos didácticos, sino que seamos más razonables, ¿sí? Que dejemos a un lado ese pesimismo pedagógico que hoy por hoy nos persigue a muchos, ¿no? Tenemos que, independientemente del conocimiento, del aprendizaje, ser más perceptivos, transmitir canales informativos, ¿sí? Esos son los puntos medulares que hoy por hoy tenemos que percibir y que conocer, ¿sí? Independientemente de las propuestas, de las voluntades o de esas posibilidades que hoy por hoy pues, tenemos que preocuparnos activamente por ser parte de las ventajas, ¿sí? Ser parte también de, de esos criterios que nos permita obtener cada día más elementos dentro de nuestra propia comunidad educativa, tecnológica, ¿sí? Utilizar los mecanismos, pero de forma racional, ¿sí? Jugar con la comunicación. Ustedes saben que ese es un papel fundamental. Ser parte de esa modificación de la conducta. Y por qué no también transmitir ese intercambio primordial del conocimiento aprendizaje, ¿sí? Entonces, esa sociabilización va a ser pauta o van a ser herramientas esenciales para echar a andar nuestros procesos, para conocer nuestros comportamientos, ¿sí? Pero bueno, hoy por hoy somos parte de este fenómeno de la educación. Y tenemos que generar varios criterios, como por ejemplo, estar preparados a los cambios y atenderlos con esa intensidad, ¿sí? Desarrollar constantemente esa capacidad de relación social. Cuando nuestros estudiantes lo vemos a veces, aquellos que se relegan, aquellos que no participan, darles ese método de confianza, ¿sí? ¿Por qué? Porque la capacidad de sociabilizarse es sumamente indispensable. ¿Por qué? Porque nos va a permitir interiorizarlo, nos va a permitir concientizar cada uno de los contenidos culturales. Y finalmente, yo creo que en base a esto es identificar las pautas, las normas, cómo el individuo tiene que estar preparado para crear mecanismos afectivos de actitud, conocer sus normas, sus valores, sus creencias, respetar la forma de pensar que tiene cada uno de ellos. Y por qué no también el de socializarse, ¿sí? Esa es parte de esta perspectiva. Hoy por hoy tenemos que ser partícipe de nuestros estudiantes a que puedan ser interactivos,
a que puedan ser parte de nuestra relación, no solo social, sino también de teatro. Pues hasta acá, no sé si existe algún comentario, alguna participación, alguna crítica ya para ir cerrando esta sesión. Por favor, les escucho con toda atención. ¿Alguna participación por ahí? ¿Algún comentario? ¿Algo que deseen señalar? ¿Una, dos comentarios? ¿Alguien? Sí, doctor. Para concluir, eh, yo creo que en estos tiempos, esa parte de la convivencia y de la forma en que nosotros tenemos que actuar frente a nuestros alumnos es bastante importante y de acuerdo a las leyes que se están generando o que se están poniendo en marcha, nosotros como docentes tenemos que tener primero bastante conocimiento de ellas para no caer en la omisión, ¿sí? Sobre todo en la forma en que nosotros nos vamos a proceder dentro de las aulas de clase y enfrente de nuestros estudiantes. Y voy hacia la parte de esta inclusión que están haciendo incluso en el lenguaje, que si bien es cierto, como mencionaba anteriormente, tenemos una gran brecha cultural. Sin embargo, ya hay por ahí, no me dejarán mentir los compañeros y sobre todo los que tienen cargos directivos, que ya hay volantes o estos escritos de parte de Secretaría de Educación, donde ya orientan que nuestro comportamiento en el cual tenemos que manejar incluso el lenguaje inclusivo, ¿sí? Y el hecho de que a veces nosotros tengamos ciertas usos y costumbres en nuestro lenguaje nos puede poner en cierta eh, posición en desventaja, ¿sí? Porque incluso en una reunión decían, hace un año ya se veía, se observaba que venía esto, que algunas palabras que nosotros utilizamos coloquialmente como papito, mamita, mi vida, mi amor, en las escuelas ya debe de estarse quitando ese lenguaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque refiere o nos pone en una posición en el cual definitivamente podríamos salir afectados en una demanda de acoso, ¿sí? E incluso pues rescindir nuestro contrato como servidores de la educación, ¿no? Y ahorita viene la otra parte, ¿no? Que, bueno, dejo de usar estas palabras, pero además tienes que empezar a utilizar estas terminologías, que en lo personal yo no soy muy partidario ni tampoco del uso de la ella o de las XS, ¿sí? Eh, ellos le llaman inclusión. Sin embargo, como que yo observo un sesgo en esa inclusión, ¿no? Está muy orientada única y exclusivamente a esta equidad de género. Porque si hablamos bien de inclusión, tendríamos que ver otros tipos de lenguaje, ¿no? Dentro de nuestras instituciones. Sin embargo, no es bastante incidente solo en esa parte, ¿no? Entonces, nosotros debemos de ser muy cuidadosos. Actualmente que regresamos a las aulas, ya de esas disposiciones que están a nivel nacional, supongo, porque si ya los dio Secretaría de Educación hacia las preparatorias, me imagino que ya es de uso nacional. Entonces aquí se enfatiza nuestro comportamiento dentro del salón, ¿no? Cuidar, porque a veces dentro de los procesos de clases para evitar un poco el tedio, el aburrimiento, uno recurría a ciertas dinámicas, incluso incluir algún chiste. Pero eso ya ciertos chistes o ciertas cosas que pudieran resultar jocosas o divertidas van a estar totalmente o deben de estar totalmente fuera de nuestro actuar dentro de las aulas de clase y quizá fuera de ellas, ¿no? Entonces ahí entra, yo creo que ahí tiene mucha incidencia esta parte del comportamiento y del cuidado que debemos de tener con nuestros alumnos. Igual, antes se hablaba mucho de que al alumno hay que tratarlo como hijo y actualmente ya no, ¿sí? Porque esa relación
no debe ser, desde mi punto de vista, lógicamente, no debe de ser más que profesional, si me la están marcando así, ¿no? Entonces, ahí llega uno a un punto o hasta qué punto tú puedes involucrarte en las problemáticas de tus alumnos, ¿sí? Sin que te veas afectado o que se pueda poner o ponernos en una posición vulnerable a que podamos ser señalados por bueno, válgase acoso o otras cosas, ¿no? Entonces ahí sí es bastante importante la reflexión y el razonamiento que nosotros de cómo proceder frente a nuestros alumnos. Eso quedaría, lo dejo ahí frente sobre la mesa para su reflexión de mis compañeros. Y sería mi participación, doctor. Muchas gracias ahí por tu comentario, estimado profesor Oscar. Sí, Adelante, Claudia, doctora Claudia. hola doctor, muy buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Hace ratito tuve un detalle con mi conexión, pero ya ahorita ya se restableció. Por eso pido una disculpa de antemano por haberme estado ausente un rato. Bien, lo que comentaba usted, la verdad, en su exposición, doctor, pues nos da un panorama muy amplio, por escrito, digamos, nos presenta por escrito el panorama que nosotros estamos viviendo. Y la verdad que la línea está mucho, muy delgada. Nosotros en la escuela, bueno, en la escuela de donde yo tengo la oportunidad de trabajar desde hace 20 años, teníamos un chiste ahí muy local. Cuando llegaba un maestro, decía, ahí dejó la Biblia fulanito de tal, era un cuaderno de apuntes de un maestro que daba matemáticas y que pues ya se había jubilado hace mucho tiempo y decía que si tú te apegabas a ese cuaderno, o sea, ya la hiciste como maestro, pues, ¿no? Entonces, eh, creo que antes se podía hacer eso. Hoy, definitivamente, de un semestre para otro e incluso de una semana para otra cambian mucho, de un grupo para otro cambia demasiado. Estamos en una línea, lo comentaba ahorita el maestro Oscar, que es mi compañero también de escuela, en la situación en la que nos podemos meter nosotros en un detalle de tipo incluso legal, cuando nos involucramos. Por un lado, están las contradicciones, porque por un lado nos piden empatía, ¿verdad? Nos piden inclusión, nos piden eso, pero por otro lado también tenemos la situación de que no nos podemos involucrar demasiado, pues, en las situaciones de los muchachos. Uno, porque pues no es nuestro papel, ¿verdad? Y otro, porque también tiene implicaciones que lo decía usted muy bien en derecho, o sea, el hecho de que no conozcas la normatividad no te exime de que si caes en un detalle, pues no te van a castigar, ¿verdad? Te van a aplicar las leyes. Entonces, desafortunadamente, así nos pasa. En lo personal, pues mis compañeros que me conocen saben que yo soy muy, mi forma de ser es muy, apapachadora. Yo a todos mis alumnos le digo, a ver, hijito, esto y el otro, o a veces le digo, a ver, mi amor, por ejemplo, todavía el semestre pasado tenía un alumno en el que era muy hiperactivo. Entonces yo lo ponía hasta adelante y le decía, a ver, tú me vas a ver como si yo fuera el amor de tu vida, ¿no? O sea, que así, que no me pierdas de vista lo que yo estoy haciendo, lo que yo te pida, ya no sé qué. Por ejemplo, ese tipo de situaciones, dices tú, chingue, eso ya no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque igual lo van a tomar como una cuestión de acoso. Ahorita, tuve la oportunidad de dar clases en una universidad y esa parte a mí me costó mucho porque pues ya son muchachos mayores y hablar, o sea, cambiar el lenguaje, me he estado prácticamente acoplando, ha sido un poquito difícil y ahora con lo que viene de la normatividad, lo que comentaban de la inclusión, efectivamente nos están pidiendo que nosotros hablemos ya con otro tipo de términos y nos refiramos a nuestros alumnos. Sin embargo, creo que tendríamos que tener mayor información, tallerear, no sé, de parte de la Secretaría o pues de los jefes de sector o de el sistema educativo, hacer una parte de sensibilización e información con los maestros para que nosotros podamos también de alguna manera aplicarlo diariamente en nuestra aula, ¿verdad? Creo que el reto es mayúsculo y sobre todo para nosotros que estamos frente a grupo y que atendemos una diversidad de muchachos y muchachas que tienen
pues digamos, diferentes problemáticas, ¿verdad? Y sumado a eso, el tener que pedirles, porque ya no les podemos ahora exigir que cumplan nuestras tareas, ¿verdad? Pedirles que cumplan, tratar de sensibilizarlos, pero sin meternos tanto a su cuestión personal, ¿verdad? Pues ahí dejaría mi comentario, doctor, compañeros. Muchas gracias, estimada profesora Claudia. Pues sí, agradezco ahí infinitamente la participación, el comentario final de los dos. Realmente hoy estamos para reflexionar, para participar, para realmente generar una evolución de lo que ha sido antes y después, y cómo podemos ir atendiendo cada una de estas acciones. Pues acá los directamente proveedores como nosotros, como entes sociales, como entes educativos, que tenemos que estar preparados ante las diversas perspectivas y cambios y obligaciones y normas que nos impone la misma sociedad. Agradezco a cada uno de ustedes su presencia, su participación en esta sesión. Les mando un abrazo con cariño y la verdad es un excelente grupo. Los felicito a todos por esta sesión, por esta charla. Acuérdense que día con día todos aprendemos de todo. Eso es lo bonito del panorama educativo. Jamás y nunca nadie va a decir, sí, ya me lo sé todo, ¿no? Todos los días aprendemos de nuestros estudiantes, de nuestros maestros, de la gente, de nuestros hijos, de todos. ¿Sí? Y bueno, miren, les voy a, como hoy fue nuestra sesión, les voy a compartir, les voy a compartir, les voy a compartir, en este caso, nuestra sesión. ¿Dónde está esto? Para la próxima. Para nuestra tercera sesión estaríamos llevando a cabo, si Dios quiere. Digo, aquellos que puedan, es que no hay ningún problema. Acuérdense, no es obligatorio. Únicamente contar con las actividades. Aquí estoy viendo mi calendarización. Para el día miércoles, por favor, nuestra tercera sesión, si son tan amables. Nos estaríamos viendo a las 4:30 de la tarde. ¿Sí? Próximo miércoles. Quienes puedan y tengan la posibilidad, adelante. Quien no, no hay ningún problema. Únicamente cumpla con la actividad de entregar. ¿Sí? Nos vemos, si Dios quiere, entonces, el próximo miércoles a las 4:30 para aquellos que tengan la posibilidad. Los espero en esta sesión. Les mando un abrazo. Que tengan un excelente domingo. Cuídense mucho. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Hasta compañeros. luego, doctor. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, compañeros. Adiós, adiós. Cuídense Gracias. mucho. Bendiciones. Hay que saludarlos. Hasta luego. Descansen. Dios, Dios.